que ver con el destino de la nación. 7:59 de la mañana, momento para hablar de lo que sucede con el movimiento obrero organizado, más precisamente ahora con los trabajadores telefónicos, porque estamos en contacto con Claudio César, secretario general del gremio, que los nuclea en Rosario, Citratel, y también de la FATEL, la Federación de Trabajadores Telefónicos a nivel nacional. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Buenos días, Antonio. Saludo al equipo, saludo a la audiencia. Gracias por llamar. Gracias por atendernos. Bueno, comienza el año, muchas actividades están hablando ya de paritarias, algo que incomoda seguramente al gobierno nacional y a cualquier gobierno nacional, porque sabemos por allí de que si las paritarias adquieren cierto tono, se malogra de alguna manera el acuerdo de precios que siempre está allí, ¿no?, por resquebrajarse, más aún en el momento de crisis económica como lo que hoy tenemos. ¿Cómo están las cosas en el sector? ¿Cómo está la situación de los trabajadores telefónicos? Mira, Antonio, a ver, nosotros en el tema, en primera instancia hay un cambio de rumbo con lo que era el anterior gobierno, ¿no?, hacia los trabajadores. Nosotros tuvimos paritaria en diciembre, cerramos hasta fin de año, aproximadamente, con el tema de la inflación, y este aumento que se dio por decreto, creo, a mi entender, que colabora mucho con los gremios o con los sectores que tienen menos poder de fuego o menos lobby de presión para poder sacarle mejor aumento salarial al sector empresario. Entonces, ese aumento por decreto de 4.000 pesos, 3.000 y 1.000, ha servido para que la base, que gana muy poco en Argentina, que hay mucho, eleve un poco el nivel. Y bueno, ahora nosotros nos tenemos que sentar en marzo, en la actividad de las telecomunicaciones. En cada actividad se verá cómo se van organizando, ¿no? Y bueno, y ahí partir una paritaria libre y buscar, primero, que el poder adquisitivo no se deteriore como se venía deteriorando, y lograr, así, en definitiva, a veces hay mucho debate, la paritaria apunta que el asalariado pueda lograr un poco más de la renta, ¿no?, de que lo que se está llevando al sector empresario. Lo que pasa es que las actividades han caído mucho y se cuesta cada vez más poder sacarle un poco de eso que se están llevando, ¿no? Pero bueno, hay gremios y gremios. Nosotros por suerte tenemos a nivel nacional, tenemos una mesa de unidad con otras organizaciones hermanas que tenemos una cierta poder de fuego que nos da la posibilidad de lograr cosas, ¿no? Independientemente, creo que la seña de este gobierno, con la doble indemnización, con ese aumento por decreto, ha cambiado un poco el rumbo de que se venía estos 4 años anteriores, sí. ¿No? Que fueron nefastos, para el movimiento obrero fueron nefastos. Sí, para todos los argentinos, en realidad, ¿no? Incluso para aquellos que votaron a la experiencia Cambiemos, ¿no? Aunque muchos se dieron cuenta tardíamente. Ahora, ¿es un problema para los sindicatos de la Argentina tener un gobierno del mismo signo? Lo pregunto porque, si bien, bueno, hay diferentes matices, pero en la mayor parte el movimiento obrero argentino es peronista o peronistoide, panperonista o peronista friendly, digamos ahora con esta terminología que está de moda, amigable hacia el peronismo, digamos. A ver, ¿es un problema tener un gobierno del mismo signo que tener otro gobierno de otro signo como el de Macri, al que se le pueden hacer más fácil cuestionamientos? Digo, porque cuando vos tenés un gobierno del mismo signo, hay gente inclusive que tiene que ver con los sindicatos que están en el poder. ¿Se complica la situación para los dirigentes sindicales? La verdad que una pregunta excelente, ¿no? Yo creo, si vamos a ver el gobierno de Macri, hubo mucho macrista dentro de la dirigencia gremial, porque mucho poder de fuego no le han hecho, desde la CGT, determinados sectores, como tendría que haber sido, a mi entender, ¿no? Y después me parece que, si bien uno, por supuesto, está dentro con un corazón de hacer política, creo que los dirigentes gremiales, el movimiento obrero, los trabajadores tienen que, cuando en forma de corporación, buscar qué es lo mejor para no solamente para ellos, sino para todo el tema del país, y pensarlo desde el lugar de trabajadores, de tener un salario, llegar a fin de mes. Eso a veces es difícil, porque como decís vos, está muy enrolado, y a veces los dirigentes pelean por algún cargo político, y ahí genera confusión. A mi entender, si uno es dirigente gremial, no tiene que ser dirigente político, a mi entender, pero hay muchos compañeros que toman otro camino
bueno, allá ellos, porque me parece que tiene que ser algo diferente. Igualmente, uno puede estar enrolado en un partido, pero en definitiva lo que tiene que defender es al sector que representa, que es a los trabajadores, ¿no? Y también pensar en la gente que no tiene trabajo y quiere tener trabajo también, porque a veces hay sectores corporativos que se ponen un poco egoístas en el entender el entramado a veces de la política, porque el sector político hay que entenderlo también. Hoy hay un problema muy grande de ocupación en el trabajo, ¿viste? Entonces a veces exigir determinadas cuestiones desde la política pueden disminuir que haya más puestos de trabajo, ¿no? Entonces nosotros como organizaciones gremiales tenemos que defender que las condiciones de trabajo no decaigan. Entonces ahí me parece que a veces tenemos dualidades y se confunde lo que es ser político con ser dirigente gremial. Me parece que por eso cuando un dirigente gremial pasa a la política tiene que por lo menos tomar licencia o buscar otra forma, no puede continuar con los cargos, ¿no? Bajando aquí a lo que pasa en la provincia de Santa Fe, luego de 12 años ha habido un cambio de signo de gobierno, se fue el Frente Progresista con el socialismo a la cabeza, vino el gobierno peronista, el gobierno de Omar Perotti, y respecto a la relación con el movimiento obrero hay dos temas en agenda. Uno ya se está tocando, el otro se tocó el año pasado, pero se truncó su discusión. Entiendo que se va a volver a tocar en el próximo tiempo. En primer lugar, estamos hablando de la cláusula gatillo, que si bien es algo que a ustedes no nos toca, porque no son empleados estatales, pero me interesaba saber tu opinión como referente, como integrante del movimiento sindical rosarino. Y el otro tema, no menos importante, sino al contrario, es el de la RT. Ahora se viene nuevamente el debate por la aseguradora de riesgo de trabajo, debate truncado, como decíamos el año pasado, porque no pasó la Cámara de Diputados, pasó la Cámara de Senadores, pero no la Cámara de Diputados, que ya Perotti sobre este tema dijo en el cierre anual de la FISFE, de la Federación de Industriales de Santa Fe, que va a ir por su aprobación, por la aprobación de la RT. ¿Qué opinión te merecen estos dos tópicos? Sí, el tema de la cláusula gatillo, ¿no? A ver, la cláusula gatillo apunta a que empate al tema inflacionario, ¿no? A mi entender, el movimiento obrero tiene que ir por más de la cláusula gatillo. Es decir, nosotros tenemos que buscar que el tema de la producción y de las ganancias de las empresas, tomar más nosotros posibilidades de esa ganancia, ¿no? Si bien en el tema del Estado, me parece que los salarios han quedado muy por abajo de lo que es el tema de la inflación, ¿no? Se puso el tema de la cláusula gatillo como una situación para salir de esa situación compleja que tenían, ¿no? A mí me parece que las paritarias tienen que ser libres, sentarse y ganarle, porque sinceramente, por más que alcancemos a la inflación, no se recupera el poder adquisitivo que se perdió. Me parece que tendríamos que ir por más. Comprendo el momento del país, comprendo la situación que se está, pero me parece que por medio de las paritarias, buscar mecanismos nuevos, bueno, ahora parece que la inflación está decayendo un poco, buscar mecanismos de que el gobierno también comprenda que hay que recuperar el salario. Si uno recupera el salario, puede lograr mejor situación del país, ¿no? Que se reactive todo el tema productivo. Sí, el famoso, dirían los keynesianos, el famoso círculo virtuoso, ¿no? Al que a tener más dinero en el bolsillo. Me parece un poco que es algo mecánico, que bueno, sirve en algunas situaciones. Hemos llegado a 55 y pico de inflación, 54 y pico. Por eso digo que fueron tan terribles los años del macrismo, ¿no? Entonces hay que salir de esta situación. Uno ve que el gobierno ha girado, y yo lo comentaba con los compañeros de trabajo. Me parece que con toda la presión de la deuda y todo lo que está sucediendo, hay intereses dominantes, sectores privilegiados de la economía argentina que no quieren hacer su aporte como hicimos los trabajadores, ¿no? Es decir, por medio de perder poder adquisitivo a la fuerza, ¿no? Sí, es como con el tema de las ganancias, no sé, nosotros aportamos ganancias. Es como, a veces yo lo pienso como, para aquellos que son del campo, por ahí van a entender la imagen, pero como una especie de cinchada, un deporte histórico que se juega en el campo, sí, que una cuerda
que tira uno de cada lado, obviamente el que tiene más fuerza gana, y generalmente son los sectores patronales, esta es una realidad. Ahora, ¿qué opinión te merece el tema de las RT que vuelve a estar de nuevo en la palestra y ya el gobernador dijo que va por su aprobación y también le dio el visto bueno al ministro de Trabajo, Roberto Zuckerman? Mira, yo lo que veo en la situación de los trabajadores y cuando las condiciones de trabajo se precarizan, es decir, nosotros por ahí en el tema del sector empresario nuestro, pasa, no es por el tema, estamos trabajando mucho con el tema de la seguridad, como el medio de protocolo, tenemos comisión de higiene y seguridad, hay un trabajo muy fuerte, pero estas empresas terciarizan el trabajo y vos ves los sectores terciarizados, una forma de trabajar muy precaria, es decir, me parece que hay toda una hipocresía del sector empresario en general, de no privilegiar el tema de lo que es la prevención, ¿no? de la salud del trabajador, ¿no? Después cuando pasa un accidente, bueno, está bien, tiene que ser, a mi entender, si bien el tema de comisiones, todo ese trabajo, pero el trabajador tiene que tener derecho a ver de qué manera puede demandar a su patronal, buscar la forma, ¿no? Hay que facilitar todo este tema de que el trabajador en primera instancia, hay que cuidar al trabajador. Eso es lo que no está pasando. Es decir, independientemente de la ley, hay una cuestión de la prevención que muchos sectores empresarios es como que lo ponen como un gasto más. Y eso tiene que cambiar. Bueno, lo que hablábamos anteriormente de lo que es la política también, por el tema de los puestos de trabajo, a veces no se le exige condiciones de trabajo determinadas, es muy difícil sacar una ley para hacer cumplir determinadas condiciones. Entonces, bueno, después del sistema, cuando pasa... Sí, cuando pasa tenemos que lamentar una tragedia, pero además se ponen en juego otros condimentos. En la profunda crisis económica que tenemos, el tipo que no tiene laburo, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas, agarra lo que viene, digamos, no correcto. Ahí así, no se fija demasiado. Ahí está la clave, es decir, cuando uno no tiene trabajo, va y busca lo que puede porque tiene que alimentar a su familia y entonces si no hay un Estado que busque la forma de exigirle al sector empresarial, a ver, yo apuesto mucho que el ministro de Trabajo, Zuckerman, busque las formas para el tema del control. Parece una palabra que es mala. Si acá hay sector empresario que tienen trabajadores en negro, no nos olvidemos la cantidad, más del 40% de trabajadores negros. Ese trabajador en negro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ley estamos hablando? Porque no existe. No tiene ningún tipo de salud. Es una realidad, sí. Arreglate como vos puedas. Entonces me parece que hay un montón de debate dando vuelta y ahí el sector empresario tiene que aportar lo suyo, porque nosotros los trabajadores que estamos en blanco, todos buscamos la forma, aportamos ganancias, hemos hecho un esfuerzo muy grande. Yo veo sectores muy egoístas de la sociedad que vamos a tener que estar firmes con el gobierno, porque el gobierno va a tener que tocar esos intereses, porque si no el país no va a salir adelante, lo va a tener que tocar en el sentido, tienen que aportar, todos tenemos que construir la Argentina. Sí, se necesita... Y ahí tenemos que estar nosotros, con un mensaje muy claro, los trabajadores, ¿no? Sí, se necesita un esfuerzo en conjunto para sacar adelante el país. Te agradecemos el contacto, Claudio, en esta mañana. No, a vos, Antonio, gracias, muchas gracias. Gracias, adiós.